Buenas noches y bienvenidos a su programa favorito, Beyond the Deal. Para este programa quiero que imaginen esto. Te despiertas una mañana, enciendes las noticias y ¡boom! Se ha aprobado una ley histórica. Florida ha eliminado oficialmente los impuestos a la propiedad. Nada de facturas anuales, nada de deducciones de depósito en garantía para los propietarios, nada de dolor de cabeza teniendo que pagar taxes sobre la propiedad al final del año. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero espera un momento. ¿Qué pasa después? ¿Cómo podría sacudir esta situación el mercado inmobiliario? ¿Qué ocurre con nuestras escuelas, servicios de emergencia e infraestructura pública? Y lo más importante, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Cómo podría esto impactar nuestro bolsillo? Hoy nos sumergiremos en esta realidad alternativa, desglosando los efectos económicos en cadena de eliminar los impuestos a la propiedad en Florida. Prepárate porque vamos a descubrir un futuro que podría ser una utopía financiera o un completo desastre. Comencemos. Bienvenidos de regreso. Primero, hablemos de lo que esto significaría para el mercado inmobiliario en la Florida. Actualmente, los impuestos a la propiedad juegan un papel crucial en el costo total de propietario de una vivienda. Eliminarlos significa solo una cosa: ser dueño de una casa se vuelve más barato, o al menos eso lo haría parecer. Pero, ¿eso significa que más personas correrán a comprar propiedades? Lo más probable es que sí. La demanda se dispararía, especialmente entre compradores de otros estados e inversionistas que buscan aprovechar esta oportunidad única libre de impuestos. Pero aquí es donde las cosas se complican. Un aumento en la demanda no significa necesariamente buenas noticias para los compradores. La repentina oleada de interés por compra de propiedades podría provocar un aumento en los precios, haciendo que la compra de viviendas sea aún menos asequible para los residentes locales. Piénsalo. Si los inversionistas y personas de altos ingresos empiezan a inundar el mercado, las guerras de ofertas podrían llevar los precios a niveles inalcanzables para la familia de clase media. La oferta de propiedades se reduciría, la asequibilidad se desplomaría y podríamos ver un mercado donde solo los más ricos pueden comprar viviendas, mientras que los residentes en la Florida se verían obligados a desplazarse. Además, el sector inmobiliario comercial también experimentaría cambios significativos. Sin impuestos a la propiedad, las empresas podrían mudarse a la Florida en masa, aumentando la demanda de espacios de oficinas, almacenes y locales comerciales. Pero esto podría llevar a una sobrevaloración de los inmuebles comerciales, aumentando los alquileres para los pequeños negocios y causando potencialmente la expulsión de comerciantes en ciertas áreas. Incluso más allá de eso, los municipios locales podrían verse obligados a imponer nuevas tarifas en las transacciones inmobiliarias, como por ejemplo adicionales costos de cierre, más impuestos sobre transferencias de ownership o incluso mayores restricciones de zonificación para controlar el auge del mercado. Las consecuencias no previstas de eliminar los impuestos a la propiedad podrían crear capas de burocracia que paradójicamente harían que las transacciones inmobiliarias sean más complejas y mucho más costosas. Hablemos del sector de la renta, un sector de gran importancia y de gran interés para muchos residentes acá en la Florida. Bueno, ¿qué pasa con la renta? Con los propietarios ya no pagando impuestos, esperarías que los alquileres bajaran, ¿correcto? Bueno, tal vez, pero no necesariamente. Recuerda que
el precio de los inmuebles sigue siendo dictado por la demanda. Y si los valores de las propiedades suben, los precios de los alquileres también lo harán. Los propietarios ajustarán las rentas según las condiciones del mercado, no solo en función de sus ahorros fiscales. Pero hay otro factor en juego: los ingresos del gobierno. Sin impuestos a la propiedad, Florida tendría que encontrar otras formas de financiar los servicios esenciales. Esto podría significar un aumento en los impuestos sobre las ventas, mayores impuestos corporativos o nuevas tarifas sobre los ingresos por alquiler, cualquiera de los cuales podría terminar elevando los precios de renta en lugar de reducirlos. Así que, aunque la suposición inicial es que los inquilinos se beneficien, la realidad podría ser completamente opuesta. Un posible resultado es una crisis de oferta de vivienda. Si los inversionistas inundan el mercado comprando propiedades para alquileres a corto plazo o casas de vacaciones, la cantidad de unidades disponibles para alquileres a largo plazo podría reducirse drásticamente. Esto aumentaría aún más los precios de los alquileres, afectando desproporcionadamente a los residentes de clase trabajadora y a los jóvenes profesionales que intentan encontrar una vivienda asequible en nuestro estado. Ahora, vayamos un poco más profundo y hablemos, para no ser mecánicos, sobre los impuestos. Ya en otros programas anteriores hablamos de ello, pero ¿para qué sirven los impuestos? ¿Para qué se utilizan los impuestos sobre la propiedad en la Florida? Bueno, en nuestro estado, los ingresos por impuestos a la propiedad financian escuelas, departamentos de policía y bomberos, proyectos de infraestructura, bibliotecas y operaciones del gobierno local. Si eliminamos estos impuestos, creamos un déficit inmediato en la financiación. Las escuelas podrían enfrentar recortes presupuestarios, reduciendo salarios de maestros, materiales escolares y programas para estudiantes. Los tiempos de respuesta de emergencia podrían aumentar si los departamentos de policía y bomberos sufren recortes presupuestarios. Las carreteras, puentes y el transporte público podrían deteriorarse sin un mantenimiento constante también. Ahora, pongamos números sobre la mesa. En 2022, la Florida recaudó más de 39 mil millones de dólares en impuestos a la propiedad. Si esos ingresos desaparecen, ¿de dónde vendrá el dinero? Una propuesta podría ser un aumento significativo en los impuestos sobre las ventas, pero ¿estarían los floridianos dispuestos a pagar un 10 o un 15% de impuestos sobre bienes de consumo diario? ¿Y cómo afectaría eso el comportamiento del consumidor y los negocios locales? Eso es muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué significa todo esto para la economía de la Florida en su conjunto? Bueno, por un lado, eliminar los impuestos a la propiedad podría hacer que Florida sea aún más atractiva para inversionistas nacionales e internacionales. Podríamos ver una afluencia masiva de capital impulsando la construcción, el desarrollo y el crecimiento empresarial. Sin embargo, sin esa financiación gubernamental local sólida, la infraestructura podría deteriorarse, los servicios públicos podrían declinar y la calidad de vida podría reducirse drásticamente, lo que llevaría a una inestabilidad económica a largo plazo. Otro aspecto crucial es la inversión extranjera. Florida ya es un punto de atracción para inversionistas extranjeros, como ya sabemos, especialmente de América Latina y de Europa. Si se eliminan los impuestos a la propiedad, podríamos ver una avalancha aún mayor de dinero extranjero en el mercado inmobiliario. Pero aquí está el problema. Si los inversionistas extranjeros compran propiedades en grandes cantidades,
podrían elevar los precios de las viviendas a niveles inalcanzables para los residentes. Una dura realidad, ¿verdad? Pero podría ser absolutamente cierta si este escenario llegara a ser realidad mañana. Ahora, deseo saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿Eliminar los impuestos a la propiedad sería un movimiento audaz que llevaría a la economía de Florida al siguiente nivel? ¿O crearía una crisis inmobiliaria que beneficiaría solo a los ricos mientras perjudica a la clase media? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos esta discusión que quiero que se extienda aún más. Y si encontraste interesante este análisis profundo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido sin filtros sobre bienes raíces aquí en tu programa de viernes favorito, Beyond the Deal. Espero que lo que ocurra contigo entre hoy y el próximo día que tengamos la oportunidad de vernos sea absolutamente asombroso. Sean felices y continúen educándose.